Esta serie, Bendecido, Prosperado y en Victoria, nos ha acercado a las promesas de Dios. ¿Cuántos han aprendido algo en esta serie? Esta serie nos ha acercado a las promesas bíblicas en Dios y nos ha recordado que el enemigo intentará y querrá robarnos la bendición, querrá estorbar nuestra prosperidad, querrá convencernos de que la victoria no es nuestra. Pero hoy, al término de esta serie, hoy vamos a darle el tercer golpe al diablo. ¿Sabe? Porque cuando nosotros decimos que estamos bendecidos, golpeamos al diablo. Cuando estamos prosperados, golpeamos al diablo. Y cuando decimos que estamos en victoria, golpeamos al diablo. Entonces, cuando decimos estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria, estoy golpeando 3 veces al diablo. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora sabemos que siempre habrá oposición, pero ya la conocemos. Sabemos de quién viene, sabemos cómo se llama, sabemos que tenemos un adversario que se llama Satanás, pero no le tenemos miedo. No le tenemos miedo, porque Dios está con nosotros. Y primer punto de esta parte, en victoria, si me ayudan a ponerlo. Hoy le pedí a los muchachos que se quedaran acá conmigo para que sepan lo que se cansa uno estando aquí. No, es para meterle un poquito más sabor al caldo, ¿verdad? Hoy estamos en victoria. Hoy estamos en victoria. Y hoy quiero darle este primer punto, iglesia. Nuestra victoria se ganó en la cruz del Calvario. Para que usted ahí lo apunte. Y usted que llevó todos los apuntes de esta serie, apunte este. Nuestra victoria se ganó en la cruz del Calvario. Yo quiero decirle algo. Cuando usted está diciendo que está en victoria, no es porque usted sea demasiado fuerte. No es porque usted esté musculoso o porque usted esté muy grande o tenga mucho conocimiento. Cuando nosotros decimos que estamos en victoria, no es por nosotros, sino por la fuerza de aquel que ya venció en la cruz del Calvario. Es por la fuerza de Cristo. Entonces nuestra victoria comenzó en la cruz del Calvario. Entonces cuando confesamos una vida en victoria, ojo con esto, cuando confesamos una vida en victoria no quiere decir que vamos a estar exentos de las pruebas o de las luchas o de las pérdidas o de las tristezas. Una persona que cree en el Señor Jesucristo y confiesa estar en victoria no va a estar exento de las pruebas, pero sí tendrá la garantía de que cuando tiene y confiesa la victoria en Cristo, va a ver la gracia, el favor y el respaldo de Dios en cada una de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra victoria se ganó en la cruz. Y ese triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, iglesia, no es algo temporal. No fue algo momentáneo. Esa victoria tenemos que entenderla, que se logró para ser una victoria permanente, una victoria eterna. El que venció lo hizo de manera eterna. Ay, pastor, es que yo sí quiero decir que estoy en victoria, pero hay veces que me siento más derrotado y más pisado que el suelo, y me siento triste y me siento cabizbajo y me siento que ya no puedo en esta crisis. Pero recuerde esto: la victoria no se confiesa de manera temporal. La victoria que viene por medio de la cruz y se ha dado a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Esa victoria es eterna, es permanente. Mientras usted y yo vivamos aquí en la tierra, estamos en victoria. Pero aún dice la Biblia que Dios nos guiará más allá de la vida. O sea, aún en la muerte, usted y yo seguimos teniendo victoria en Cristo. Ahí está nuestra victoria eterna. Y un día, por toda la eternidad, seguiremos celebrando la victoria de la cruz del Calvario. Y mire, este mundo puede pasar y nosotros nos podremos morir y se puede acabar todas las cosas. Dice la Biblia que cielo y tierra pasará,
pero su palabra permanecerá. Entonces, en otras palabras, la victoria de la cruz que se cuenta aquí, pase lo que pase, y así pasen 100, 2000 o 3000 años más, esa victoria seguirá cantándose, gritando y celebrando. ¿Por qué? Porque es eterna. Seguirá siendo eterna esa victoria. Ahora, hay veces que decimos que es difícil decir estoy en victoria porque estoy atravesando una prueba y usted no sabe lo que siento, usted no sabe cómo la estoy librando, usted no sabe cuántas lágrimas he derramado. Tal vez no, pero hay veces que enfrentamos esa soledad de la victoria porque hemos volteado nuestra mirada de Cristo, porque hemos empezado a luchar con nuestras fuerzas, porque hemos dicho yo puedo, yo no necesito ayuda. Mas ¿qué nos dice la palabra? Hebreos capítulo 12 versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, Hebreos está diciendo: puestos los ojos en Jesús, que es el campeón de la fe, el que les da la victoria. Y es difícil, ¿sabe por qué? Porque luchamos en nuestra carne. Y nuestra carne va a querer darse autocompasión, va a querer estar tirado para que nos levanten y no. Reprenda la carne y voltee sus ojos a Cristo para que pueda ver nuevamente cuál es la victoria que usted ya tiene ganada. Mire, hay una historia y usted la conoce. Pedro caminó sobre el agua. Mientras estaba la tormenta, Jesús se les apareció caminando en medio del agua y llamó a Pedro, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. ¿Caminó sobre el agua porque tenía pies flotadores? No. ¿Porque estaba venciendo las leyes de gravedad o tenía algún superpoder? No. Porque estaba mirando y escuchando a aquel que le decía: sal de la barca y ven hacia mí. Y empezó a caminar sobre el agua. Mas cuando Pedro miró lo que estaba haciendo y miró sobre qué estaba caminando, ¿qué fue lo que pasó? Comenzó a hundirse, comenzó a ahogarse, porque volteó su mirada de la victoria, que es Cristo. Entonces yo quiero recordarle esto, iglesia, en esta mañana. Si usted se siente de esta manera, que está en derrota, que está en crisis, que nadie va a poder sacarlo de ahí, vuelva a mirar a Cristo, en quien está su victoria, y yo sé que va a empezar a dar pasos sobre el agua. Pero nuestra mente, y en Pedro le decía: Pedro, ¿qué estás haciendo? Estás dando pasos sobre el agua. Porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestras capacidades, es con la fuerza de aquel que todo lo puede. Ahora, nuestra victoria, le digo, comenzó en la cruz. ¿Y sabe cuándo comenzó? Cuando usted y yo entendimos lo que Jesús hizo en la cruz. Dice el libro de Juan capítulo 19 versículo 30, una palabra que dijo Jesús en la cruz: consumado es. Está hecho. Está hecho. Acabé. La victoria está segura. Consumado es para los hijos de Dios. Y ahí, iglesia, entendemos que cuando recibimos y abrimos el corazón a Cristo, entró la victoria por medio de Jesús. Cuando usted recibió a Cristo, recibió la victoria. Es que yo siento que cuando acepté a Cristo se me vinieron más luchas, pastor. No sé si tal vez Dios lo único que quería era darle pruebas para que usted aprendiera a confiar más y más y más en aquel que tiene la victoria. Pero es más fácil decir: no, se me vino todo encima, pastor. Pero yo quiero decirle algo: que el que está en Cristo jamás tiene derrota. El que está en Cristo siempre vive, camina y experimenta la victoria. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15, la Nueva Traducción Viviente. Libro de Colosenses 2:14 dice: porque Cristo Jesús, ¿qué hizo? Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros.
O sea, en otras palabras, cuando usted no tenía a Cristo, no podía experimentar la victoria, iba a experimentar derrota. Pero cuando recibimos a Cristo, tomó nuestra hoja de cargos, la rompió y la clavó en la cruz del Calvario. Por eso tengo la seguridad de lo que le estoy diciendo, que nuestra victoria se ganó en la cruz. Dice, anuló los cargos de nuestra contra y la eliminó clavándola en la cruz. Verso 15 dice, de esa manera, de esa forma, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales del infierno, los que nos oprimían, los que nos tenían en depresión, en ansiedad, en crisis emocional, con ataques de pánico, con desánimo, con una vida que no podía avanzar por más que intentaba. Estos espíritus angustiadores, gobernantes del infierno, ángeles de Satanás, fueron desarmados cuando Cristo clavó nuestros cargos en la cruz del Calvario. Entonces, no hay poder del infierno que nos quite la victoria que tenemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay diablo, no hay demonillo, ni gobernantes del infierno que vengan a decirle que usted no tiene victoria, porque ellos saben que fueron desarmados y avergonzados públicamente con la victoria de Cristo sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Nuestra victoria se ganó en la cruz. El que está firme en Cristo, el que está firme en Cristo no pelea por la victoria. El que está firme en Cristo no pelea por la victoria, sino pelea cada día desde la victoria. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios, amén. El que está firme en Cristo no pelea por una victoria, sino pelea cada día desde la victoria que ya tiene en Cristo. Porque el enemigo fue vencido, el enemigo fue avergonzado, y usted y yo estamos del lado vencedor. Diga al que está a su lado, estamos del lado vencedor. Tranquilo, estamos del lado vencedor. Punto número 2, y voy a ir bien rápido porque quiero que tengamos un tiempo de ministración. Punto número 2, la victoria es un estilo de vida. La victoria es un estilo de vida, no es un momento emocional. Yo no le estoy diciendo aquí esto para que usted diga amén, sí, sino para que reciba lo que Dios ya ganó en la cruz y salga de aquí y viva cada día en su casa, en el trabajo, con la familia, esté donde esté, usted esté teniendo un estilo de vida en victoria. No una victoria emocional, sino un estilo de vida. Primera de Corintios capítulo 15 verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos ama, iglesia. Dios nos ama, y por medio de ese amor, por medio de Cristo, es que tenemos victoria diariamente. Mire, no es que nuestra victoria se celebre cada Semana Santa porque recordamos la obra de la cruz, la resurrección. No. La obra de Cristo se hizo para celebrarse todos los días de nuestra vida. Y no solamente en esta tierra, sino aún en la vida eterna seguiremos celebrando la victoria que Cristo ganó en la cruz. Entonces, aquí en la tierra, allá en el cielo, nuestro estilo de vida será de una vida en victoria, de una vida bendecida y de una vida prosperada. Esto no es por mérito humano, sino es por el amor de Jesús. ¿Cuántos se sienten amados por Jesús? ¿Cuántos saben que Jesús les ama profundamente? No es por mérito humano, no es por lo que nosotros hagamos, es por su amor. Y nos ama tanto que esa victoria la ganó
a través de su propia vida. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37 dice: ¿acaso hay algo? Esto hábleselo usted en silencio a su propia alma, a su espíritu. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y si nada nos puede separar del amor de Cristo, nada nos puede separar de una vida en victoria. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, será que acaso ya no nos ama? Su amor permanece para siempre. Verso 36 dice: como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. Verso 37. Pero claro que no, dice. Claro que no. Porque a pesar de todas estas cosas, de las luchas, de las pruebas, de las batallas, a pesar de lo que estemos pasando, no importa qué tan grande sea la depresión que te está manteniendo en derrota, Dios te sigue amando y eso no te separa de su amor. Y dice: a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Diga conmigo esto: a pesar de todas estas cosas, dígalo fuerte, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, que nos amó. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Entonces, a través de ese amor, iglesia, es que nosotros no peleamos para ganar. Nosotros avanzamos desde lo que Cristo ya ganó. Desde lo que Cristo ya ganó. Y ese verso ahí más adelante sigue diciendo, no lo traigo, pero usted lo puede leer ahí en Corintios capítulo 15. Sigue diciendo: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Hambre, peligro, cuchillo. No, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y si nada nos separa de su amor, nada nos separa de su victoria. Podemos enfrentar pruebas, podemos enfrentar crisis. Ay, pastor, yo venía para que usted me animara y no, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar crisis, vamos a enfrentar ataques de ansiedad, de pánico, depresión. Vamos a atravesar procesos en nuestra fe. Habrá momentos en los cuales estemos dudando de la fe. Habrá momentos en el cual nuestra alma ya no tenga fuerzas. Pero yo hoy quiero decirte, iglesia, y a quien me está escuchando, tú y yo no estamos derrotados. Tú y yo no estamos derrotados. Y por eso hay personas que deciden abandonar, porque les da miedo lo que está enfrente de ellos, que abandonan la fe y se apartan de la victoria en Cristo, porque les da temor. Por eso yo le decía, en la vida del cristiano habrá oposición, pero ya sabemos de quién viene. Y usted y yo no le tenemos miedo. No le tenemos miedo a Satanás. Habrá procesos, pero no estamos derrotados. Aún en la prueba más fuerte, aún cuando ya no tengamos fuerzas, nosotros nos vamos a aferrar en aquel que tiene la victoria. Dice el libro de Juan capítulo 15 verso 5, decía Jesús: porque separados de mí, nada podrás hacer. Pero si estamos con Él, nosotros somos más que victoriosos. No hay lucha, no hay depresión que aguante la victoria de Cristo. No hay ansiedad, no hay derrota.
Separados de mí nada podrás hacer. Y hoy le digo esto porque sé que hay muchos aquí, tal vez allá afuera, que se sienten derrotados. Pero hoy yo quiero darte esta verdad y esta promesa. Tú no estás perdiendo. Tú no estás perdiendo. Solamente estás siendo preparado. No estás perdiendo. Dile a tu alma, no estás perdiendo. Estás siendo preparado. Dice el libro de Juan ahí en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 4 al 5. Pues todo hijo de Dios. ¿Quién? Los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe en Jesús. Logramos la victoria por medio de Jesús. Todo hijo de Dios, verso 5. ¿Y quién puede ganar esas batallas contra el mundo? ¿Quiénes pueden ganar esas batallas? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor, te bendecimos. Hoy yo sé que está rompiendo, Señor, toda atadura, Padre. Está rompiendo todo concepto en nuestra mente de derrota, de tristeza, de desánimo. Y no tiene parte, no tiene suerte, porque en Cristo somos más que victoriosos. Y los hijos de Dios no experimentan la derrota, sino experimentan el proceso y experimentan el resultado de una vida en victoria. Amén. Gracias, Señor. Entonces yo quiero decirte, iglesia, que aunque no lo veas, tú sigues siendo bendecido. Aunque no lo creas, aunque tus ojos naturales y espirituales no lo puedan ver, tú sigues siendo bendecido. Aunque no lo sientas, Dios sigue prosperando tu alma, porque estamos bendecidos, estamos prosperados. Dios sigue prosperando tu alma. Y aunque estés en medio de una batalla, recuerda esto. Aunque estés en pie de lucha, recuerda esto. La crisis no cancela la promesa. La crisis no cancela la promesa. Oiga, ¿usted cree que porque usted y yo estamos en crisis, este libro pierde valor? Si estamos en derrota, estamos en depresión, estamos en una temporada difícil de nuestra vida, este libro entonces ya no sirve. Este libro sigue teniendo poder porque es la palabra de Dios. Y estas promesas no se cancelan por más fuerte que esté la batalla. Estas promesas siguen en pie para los hijos de Dios. La crisis, recuerda esto. La crisis no te roba tu identidad de hijo de Dios. Yo sé que a veces es difícil declarar victoria, pero aún ahí en el momento de mayor debilidad y en el punto de quiebre, recuérdale a tu alma, a tu mente, eres hijo, hija de Dios, eres victoriosa, eres bendecido, eres prosperado, eres amado, eres justificado, eres perdonado. No hay nada que pueda apartarte del amor de Dios. Recuerda esto, alma, recuerda esto. Nuestra identidad no se anula por medio de la prueba, sino se afirma porque Él es el que nos da la victoria. Si le va a dar este aplauso, déselo fuerte a Dios. Yo no vengo a decirte que tú eres un campeón. Yo no vengo a decirte que eres una campeona. Vengo a recordarte quién es el que pelea por ti. Todos somos frágiles. Estamos en esta carne y dice la palabra, el Señor se acuerda y sabe que somos polvo. Somos débiles, tan frágiles como una pequeña flor, o somos tan débiles. Pero al final de cuentas sabemos
¿En quién está nuestra victoria? Yo quiero recordarte esto. Recuerda bien esto en tu mente y en tu corazón. ¿Quién es el que pelea por ti? ¿Cómo se llama el que pelea por ti? ¿Cómo se llama el que ya te ganó la victoria? ¿Quién es el que te levanta cada mañana y pelea por ti día con día? Vengo a recordarte que en medio de cualquier adversidad, aunque tú salgas, el ángel de Jehová sigue acampando alrededor de ti. Sus ángeles son enviados y están con espada desenvainada para pelear la buena batalla de la fe, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Yo voy a tener la confianza de que Él está peleando por mí y su nombre es Cristo Jesús. Aleluya. Tercer punto, y con este acabo. Una vida en victoria se forma en lo íntimo. Tercer punto, una vida en victoria se forma en lo íntimo. Y si hablamos de victorias o de vidas que lograron grandes victorias, no podemos dejar de lado la vida del rey David y esa gran pelea épica y monumental que tuvo contra ese gigante llamado Goliat. Y es nombrada aún hasta el día de hoy, después de miles de años, esa victoria. Y yo creo que es más nombrada no porque tal vez se mató al gigante, sino por quién mató al gigante. Y cuando David mató a Goliat, cuando él vio a este gigante blasfemar contra el nombre de Dios, maldecir al ejército de Israel, humillarlos, atemorizarlos por más de 40 días, dice la palabra que David llegó al campo de batalla a dejarle comida a sus hermanos, pero escuchó lo que este gigante estaba gritando. Y vio en todo el ejército de los guerreros más prominentes, más fuertes y más adiestrados, vio cómo el temor se había apoderado de ellos por más de 40 días. Pero este David construyó su victoria desde lo íntimo. ¿Sabe? Porque mientras los hermanos de David iban al ejército de Israel a pelear las batallas, con todo el ejército de Saúl y peleando contra todos los pueblos enemigos, David estaba allá en las montañas. David había sido relegado allá en lo último. Fue enviado allá donde nadie lo ve, de una manera de menosprecio, de rechazo, porque era el menor. Se hacía entender que tú no tienes algo de valor que aportar, entonces vete con las ovejas allá a la montaña y allá quédate con ellas. Pero lo que no sabían era que allá en lo íntimo David estaba construyendo una relación con Dios. David estaba obteniendo una vida de victoria allá en lo íntimo, porque David aprendió a escuchar la voz de Dios. David aprendió a identificar cuando Dios estaba con él. David aprendió a conocer el corazón de Dios. Y ahí en lo íntimo, en el anonimato de las montañas, del valle, ahí donde estaba él, ahí él comenzó a experimentar victorias en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que cuando venía el león o el oso a querer robar a una de sus ovejas, él salía a pelear contra el oso y el león. Y vemos que firmemente cuando él se para delante de Saúl y le dice: yo puedo matar a ese gigante, y le dice: pero ¿por qué? Eres un muchacho, apenas, en otras palabras, eres alguien insignificante contra ese gigante. Mas este David, que había obtenido victorias desde lo íntimo, en una relación con Dios personal, cercana, había visto las victorias que Dios le había dado contra el oso y contra el león. ¿Quién de aquí se atreve a matar un león? ¿Quién de aquí se atreve a pelear contra un oso? Ahí van corriendo en chipín que sale el oso y vámonos patas, ¿para qué las quiero, verdad? Pero David no huía del oso ni del león,
porque sabía que aunque eran animales feroces, grandes y fuertes, sabía que el que peleaba era Cristo, era Dios con él. Entonces una victoria se forma en lo íntimo. Y ahí en lo íntimo, David pudo desarrollar una fe y una vida de adoración. Una fe y una vida de adoración. ¿Sabe? Cuando usted ya no pueda más, empiece a cantar. Cuando ya no pueda levantar los brazos, empiece a cantar. Empiece a adorar a Dios. Y empiece a escuchar cómo Dios le habla a su corazón y el Espíritu empieza a interceder por usted y empieza a obtener la victoria. Ahí estaba David en el anonimato. Por eso cuando hablamos de este anonimato de David, podemos recordar esa canción que dice: sacó mi vida del anonimato. ¿Sí se la sabe? Sí. Ahí estaba David en el anonimato, donde nadie lo veía, pero ahí estaba encontrándose en lo íntimo con Dios. Por eso cuando David llegó al campo de batalla y escuchó a ese gigante llamado Goliat, su corazón se encendió, su corazón ardió. ¿Por qué? Porque estaba maldiciendo el nombre de aquel que le había dado todas las victorias. Y tomó valor en Cristo, tomó valor en Dios. Por eso él empezó a decirles a los demás: ¿quién es este? Yo me voy a poner listo en pie de batalla para matarlo. Inclusive hasta su propio hermano se molestó con él. ¿Qué tienes, David? ¿Acaso estás loco? ¿Estás tonto? ¿Cómo se te ocurre? Si nadie se ha podido enfrentar con ese gigante. Pero lo que no sabía su hermano era que David en lo íntimo ya había obtenido la victoria. Por eso dice David ahí en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 47 al 50, dice: todos los que están aquí reunidos, dijo David, sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no lo rescata con espada ni con lanza, porque esta batalla es del Señor. Esta lucha es del Señor. Y Él los entregará a ustedes los enemigos, le decía David, en nuestras manos. Verso 48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, porque Goliat le dijo de todo, y usted lo sabe, Goliat hasta se sintió ofendido por ver a David. Pero cuando David le habló con esa autoridad de que tenía la victoria, él no iba por la victoria, él ya tenía la victoria. Y cuando le habló en autoridad, dice: Goliat se acercó corriendo para atacarlo, pero David también no se quedó parado. O dice, David se quedó temblando y las piernas se le empezaron a aguantar. No. Dice que David fue corriendo para enfrentarse con él. Verso 49. Y metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente, y esa piedra se le incrustó ahí a Goliat. ¿Usted cree que David tenía la fuerza para que esa piedra penetrara la cabeza de Goliat? Honestamente, ¿cree que David tenía un brazo bien fuerte, marcado, musculoso, trabajado para esa piedra quebrara el cráneo de Goliat y le atravesara? ¿No? ¿Usted cree eso? Cuando David aventó la piedra, esa piedra fue tomada por la mano de Dios, por el ángel de Jehová, por Jehová de los ejércitos. Y no fue la fuerza de David, fue la fuerza del que tiene la victoria. Y golpeó la piedra y se le incrustó a Goliat, se tambaleó y cayó de cara al suelo. Verso 50. Y así David triunfó sobre aquel filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Con solo una piedra y una honda venció a aquel gigante.
Pero lo más importante es que David corrió desde la victoria que ya tenía en Dios. Así usted y yo tenemos que correr desde la victoria que ya tenemos por medio de Dios. Ahora, la victoria, iglesia, la victoria también se obtiene y es un fruto de una relación con Dios. Es fácil querer la victoria, pero es difícil comprometerse. Es fácil decir, yo sí soy victorioso, pero cuando tenemos que estar leyendo la palabra y venir a la iglesia y apoyar la obra del Señor, es ahí donde empezamos a batallar. Es que estoy cansado, pastor, usted no sabe que yo llegué bien tarde y es que trabajé y es que esto y es que tengo una fiesta y es que el otro. Una victoria, una vida en victoria es el fruto de una relación con Dios. Mientras sea más grande su relación con Dios, su victoria será más grande. Su victoria será más grande. Y esto no se trata de venir a la iglesia y querer demostrar aquí ese fruto de esa relación. No, esto David se lo ganó en lo íntimo, en el anonimato, en donde nadie lo veía. ¿Cómo le puedo hacer? Métase a su recámara, ahí en su casa, y ahí empiece a buscar al Señor, y empiece a adorar al Señor, y empiece a cantarle al Señor, y lea la palabra, declare la palabra, empiece a confesar la victoria que tiene por medio de Cristo, y cada día más su relación va a ir creciendo. Cada día su relación va a ir creciendo, cada día más y más y más en aumento, y así en aumento irá también su victoria. La victoria que todos vieron en David fue aplaudida, fue recompensada. Incluso hasta David se ganó a la hija del rey por esta victoria. Pero la victoria externa que todos aplauden es solo una evidencia de una victoria, de una vida secreta que Dios ya había aprobado. ¿Usted cree que David sabía que iba a pelear contra Goliat? No. David no sabía lo que iba a encontrar en el campo de batalla. Él quería ir al campo de batalla, pero no sabía que ahí había un gigante. Mas sin embargo, esa victoria externa que todos le aplaudieron fue una evidencia de una vida secreta que Dios ya había aprobado. Hay cosas que cambiar en la vida, hay cosas que soltar, hay cosas que abandonar, y es tiempo de hacerlo si usted quiere vivir una vida de victoria. Ya no abrace el pecado, ya no abrace las malas palabras, ya no abrace las malas costumbres. Es que así me educaron, ya no las abrace. Es que yo vengo de esta familia y esto es lo que a nosotros nos hereda. No, yo no recibo herencias malditas. Yo recibo la herencia que tengo por medio de Cristo. Y renuncio a toda mi vida de pecado, de maldad y de ocultismo. Y empiezo a caminar una vida desde lo secreto que empieza a ser aprobada por Dios. Póngase de pie, iglesia, porque ya acabé. Llévese esta frase, apúntela, tómele foto, publíquela en sus redes sociales, escríbala en un papel y póngala en su refrigerador o en su habitación o ahí en su celular, en donde usted la tenga presente. Mi victoria, si me ayudan a ponerla, mi victoria está en Cristo. Por lo tanto, es firme, eterna y poderosa. Vamos a decirla juntos. 1, 2, 3. Mi victoria está en Cristo. Por lo tanto, es firme, eterna y poderosa. Otra vez, otra vez. Mi victoria está en Cristo. Por lo tanto, es firme,